Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Punteros en mi canal, muchísimas gracias, Cáncer. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. El otro mensaje, Cáncer, no sé si has visto la predicción que he hecho. Yo al final de la lectura, en las recomendaciones, en las dos pantallitas que salen, voy a anclar lo que es la predicción. Es una predicción muy interesante, ¿vale? En menos de 10 horas lleva más de 24,000 visualizaciones. Entonces, es una predicción muy impactante. Si quieres, lo ves, mi querido cangrejito. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Empezamos, Cáncer. Muy bien, mi cangrejito. Muy bien. Es muy curioso las imágenes que yo he visto, Cáncer, con el cuenco tibetano. Una de las imágenes que yo he visto es como si tú estuvieras preparándote o alistándote para un compromiso, una reunión, y te noto como contento, contenta, cariño. Te noto esto. Y luego se forma como un camino, y ese camino no sé si vosotros han visto cuando van por las carreteras, que a veces tienen como luces para poder guiar, para no salir de la carretera, cariño. Hay luces, ¿no? Que se refleja con el alumbrado del coche. Entonces, he visto un camino así. Todo estaba oscuro, pero sin embargo ese camino estaba iluminado, Cáncer. ¿Qué me quiere decir mi cangrejito? Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes están haciendo un cambio en su vida. O muchos de vosotros posiblemente están vibrando mejor. Están más contentos, están más seguros, más seguras de sí mismo, etcétera, etcétera, mi cangrejito. Pero lo más curioso es que hay muchos ojos que están pendientes de ti, muchas miradas que están atentos. A lo mejor de repente muchos de ustedes, cariño, están publicando su vida en las redes sociales o simplemente da la casualidad que coincides con esa persona que en su momento quizás te interesaba a ti y es como que tú me dices, Richard, yo paso rotundamente. Ya no estoy para rogar, ya no estoy para perseguir, ya no estoy simplemente para estar pendiente que si me escribe no me escribe. Y esto, cariño, te hace ¿qué? Interesante. Porque el ser humano, cariño, le gusta siempre lo imposible. Es como un reto que uno tiene, cariño. Y tú para ellos en estos momentos es como que eres imposible. No eres accesible para ellos o para ellas, mi querido Cáncer. Muy bien. Y esto también, mi querido Cáncer, llévalo también lo que es en la parte de la economía. Cuando tú vas seguro, segura en una entrevista, cuando tú pones tus condiciones, porque tú sabes lo que vales, Cáncer, entonces te vuelves una persona también, ¿cómo te puedo decir? Más preciado, más querido en ese trabajo. Vamos a suponer que tú vas a una entrevista de trabajo y la entrevista de trabajo te dice, vale, perfecto, me gusta tu currículo, sé que tienes experiencia, pero en esta empresa se trabaja no 40 horas a la semana, se trabaja 45 o más, inclusive 50 horas a la semana. Si tú quieres lo aceptas, si tú quieres no. Automáticamente, si a mí me dicen esto, cariño, yo le diría lo siento, pero no. No, yo trabajo mis 40 horas y si trabajo horas extras, me lo pagas, ¿vale? Me lo pagas. ¿Por qué? Porque me estoy dando lo que es un valor, cariño. Otra cosa que tú de repente estás empezando recién, vamos a suponer, porque todos hemos empezado recién. Y aún así, aunque tú estés empezando recién, cariño,
horas extras, horas pagadas. Tiene que ser así, si no, eso es explotación laboral, ¿vale, cariño? Entonces, tú tienes que darte tu valor, tu lugar. A lo mejor te dice esta persona del trabajo, te dice también, vale, este puesto solamente es para un sueldo de 1.500 euros, ejemplo, 1.500 soles. Pero tú dices, Richard, he hecho una maestría, he estado en la universidad, me merezco ganar más. Claro que te mereces ganar más, cariño. Y eso tú tienes que plantearle a ellos. Entonces, ellos van a decir, uy, a ver, ellos lo intentan, Cáncer, ellos lo intentan para ver si tú cedes o no cedes, pero cuando tú te das tu lugar, cariño, y necesitan de ti, te van a pagar. Entonces, ya tienes mi consejo, tanto en lo que es en la parte del amor como en la economía. Siento, cariño, que tú tienes que ponerte un precio, cariño. Es esto. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Cáncer. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del juicio, que también representa lo que es a Piscis. Tu intuición desarrollado al 100%. Pero sobre todo, mi querido Cáncer, hay un cambio, una transformación en ti. Porque mira, si tú te das cuenta, aquí hay ¿cómo lo decían? Sacerdotes, creo, ¿no? Está haciendo como un embalsamiento a una persona muy importante. ¿Para qué? Para que pase a la otra vida, cariño. Entonces, aquí está viendo un cambio. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente están cerrando ya capítulos en su vida. O te estás dando cuenta que lo vivido es vivido, que esto tenía que pasar, Cáncer. Ya no te estás lamentando, ya no quieres complicaciones, necesitas renacer, necesitas renovarte, Cáncer. Y la carta del juicio te dice, cariño, ya has pasado lo peor, ya has aprendido de esa lección. Ahora tienes que empezar desde cero, pero bien. Todo lo que tú has aprendido con esas experiencias, buenas o malas, cariño, te ha hecho más fuerte, te ha hecho más inteligente, te ha hecho que tú veas el mundo con otros ojos, Cáncer. Entonces, es una carta muy preciosa, la carta del juicio. Bueno, dependiendo de otras cartas que salgan al costado, si tiro todas las cartas, puede ser negativo, pero en este caso no. En este caso es positivo, porque luego van a salir algún tarotista por ahí. Bueno, Richard, si la carta del juicio sale al costado, la carta de la luna, la carta de la muerte y la carta del diablo, ya sabes qué representa ya, pero yo solamente estoy sacando una carta, nada más. Muy bien. Porque ya lo veo ya. Pero bueno, es importante que opinen también. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Signos. Me sale lo que es un Piscis o Acuario. Me sale Leo. Cierras con un Libra. Ay, por Dios, cariño, han salido todos los signos de mis amantes. Cáncer. Yo también soy Cáncer, cariño, como tú. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar iniciales. A ver, corazón. Vamos a ver qué me dice, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. No, faltó Escorpio también. Sí, faltó Escorpio, no salió. Lo siento. A ver, vamos a ver. La letra E, la letra H, la letra W o M, la letra K, la letra L, ay por Dios, cangrejito, tú no te mueres de hambre, la letra N, la letra F y la letra D. Tú no te mueres de hambre, Cáncer. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi cangrejito dice, su lugar secreto. Escucha. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más se impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Respételo. Respételo. Vale, Cáncer. Mira. En primer lugar, mi querido cangrejito, tus intimidades, tus secretos, cariño, te lo guardas para ti. Ya, Richard, pero yo tengo a la Tiffany, tengo a la Lupe, tengo a Pepe Lucho, son mis íntimos. Yo sé que ellos jamás me van a delatar. Cariño, mejor guárdatelo para ti. ¿Vale, Cáncer? Porque nunca sabes cómo puede terminar en el futuro la relación y las amistades. Guárdatelo para ti, Cáncer. El otro mensaje también, mi querido Cáncer. Es importante que tú cuides tu templo. Si tú en estos momentos, Cáncer, estás evolucionando, estás creciendo, te estás queriendo más, te ves más guapo, más guapa,
más atractivo, más atractiva. No vas a dejar que entre cualquier chancho, cariño, o cualquier cucaracha. Como dice mi madre, yo no soy comida de cualquier chancho, cualquier cerdo. ¿Me entiendes? Entonces, ahora tienes que ser selectiva. Selectivo, cariño. Es esto. Y esto no tiene por qué hacerte una persona mala. Simplemente, cariño, que lo vales. Lo vales, porque eres una Barbie, cariño. Por Dios, muy bien. Me encanta, cariño, me encanta tu energía. Estoy contento por ti, sinceramente. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Hay un meme, ¿no? Que dice, lo quiero, lo amo, lo deseo, porque soy una Barbie. Lo he visto, pero no me acuerdo muy bien. A ver, cariño, vamos a ver. El tarot del año, Cáncer. Me sale lo que es la carta del 9 de espadas, la carta también del 10 de pentáculos, la carta del paje de espadas, y cierras con la carta del carro, mi querido Cáncer, cariño. Estas cartas no es para ti directamente, quizás para algunos, pero no para la mayoría. Tú tienes que sentirte identificado con la energía. Si te das cuenta, cariño, aquí hay una persona que prácticamente vive del recuerdo, no puede sacar de su mente algo. Está relacionado con el hilo de la vida y con la distancia, Cáncer. La carta también del paje de espadas y la carta del carro. El deseo le envuelve, cariño. La pasión, el saber de esta persona, el querer tenerlo cerca, el apachucharlo, cariño. Entonces, me dicen, existe una energía, Cáncer. Puede ser tú, quizás, pero también puede ser la otra persona, que en estos momentos no puede vivir sin saber de ellos, o tú de repente no puedes vivir sin saber de ellos, Cáncer. Me están diciendo. Y si tú me dices, Richard, esto es amor, Richard, porque me está pasando. No, esto no es amor, cariño. Esto es pasión. Esto es deseo. No hay que confundir las cosas, Cáncer. O tú de repente te has enganchado a una persona porque, cariño, yo qué sé, te ha hecho los 7 quiebres del gato, O simplemente, cariño, esta persona te extraña, corazón, porque tú eres muy cariñosa o muy cariñoso. Eso es lo que está pasando. No es amor, es deseo, cariño, es deseo. Tú deseas esa carne, esa persona también desea esa carne, cariño. Te extraña, te piensa, te atrae. Hay una conexión muy fuerte con una persona, lo que es en la parte pasional. Mas no es amor, es pasión, ¿vale? Bueno, Richard, el roce es el cariño, ¿sí? El roce hace el cariño, pero hay que verse continuamente, porque si se ven de repente cada 20 años, entonces mucho roce no hay. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Mi querido Cáncer. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Confianza. Esta situación necesita que tenga fe. Solteros y solteras, cariño. O una persona que posiblemente ha venido con todas las buenas intenciones y te dice que ha cambiado, ¿vale? Recuerda que tu intuición con la carta del juicio está desarrollado al 1000%. Tú sabes cuando una persona te miente, tú sabes cuando una persona te ama, tú sabes cuando una persona te critica. Otra cosa que te haces la vista gorda, Cáncer. Si tú en este momento me dices, Richard, siento que esta persona ahora ha cambiado, siento que esta persona es sincero, es sincera. Haz caso de tu intuición, Cáncer. Solteros, solteras. Si tú de repente estás saliendo con una persona y esta persona, cariño, es atento, atenta contigo, pero tú me dices, Richard, no sé, tengo miedo, darme lo que es una oportunidad. Esta persona está siendo sincero contigo. Cariño, no confundamos, Cáncer, que a lo mejor tú me dices, Richard, he conocido una persona, me bajó las estrellas de un solo golpe, ahora yo le envío mensajes,
Lo llamo y no me contesta. Inclusive me ha bloqueado. Entonces, cariño, este mensaje no es para ti. Esa persona, cariño, prácticamente es un tóxico o tóxica. Bendiciones. Muy bien. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me dicen. La carta del 7 de copas, Cáncer. Existe una persona que actuó lo que es en tu contra. Este hombre o esta mujer o te dañó, te traicionó, quiere saber de ti, quiere hablar contigo. Esta persona, cariño, a lo mejor de repente vive cerca de la costa, cerca del mar. Es una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Le gusta usar boinas o gorras, cariño. Es una persona que te recuerda, Cáncer. Elemento agua puede ser Piscis, Escorpio y Cáncer, pero también puede ser cualquier otro elemento. La carta del 9 de espadas, cariño. Hay un personaje que siempre te recuerda, se levanta mucho en las noches, cariño. Puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Esta persona, cariño, su conciencia no lo deja en paz. O de repente piensa que ya te ha perdido, Cáncer. También. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro o cabello rubio, cariño. Puede ver inclusive lo que es una distancia entre vosotros dos, mi querido Cáncer. Pero se levanta nervioso, nerviosa, sinceramente. Inclusive se pone a llorar, Cáncer. Llora por ti. Hay algo, hay algo. Esta persona tiene sentimientos, ¿ves? Pero puede ser, mi querido cangrejito, que tú me digas, Richard, esta persona se portó mal. Esta persona no es de fiar. Es cierto que me dice que me quiere, pero me quiere una temporada y luego desaparece. Entonces, cariño, déjalo que se aclare, ¿vale? No cedas tan fácilmente, cariño. Recuerda que ahora tú vas a ser una joya. Tienes que darte tu valor, tu lugar, cariño, ¿vale? Bendiciones, Cáncer. Hasta la vista y sé feliz.